Hortensia. Tejedor Piera. La polaca. La polaca. El nombre artístico. Venim així a veure-la vostè, perquè mos han dit que vostè, cosa que veu, cosa que compra. Uy, yo que soy muy compradora. Por eso no tengo tela marinera, porque me la gasto. Veus que està així en totes les amigues? Jugamos todos los días a las cartas. A la brisca. Mos comentes que tens moltes coses que has comprat per ahí. Sí. Podíem anar a veure-les, traure-les i anem ficant-les damunt de la taula. Vale. Esto lo compré en Benidorm, en una excursión que hacíamos los jubilados. Me costó 20.000 pesetas. Què més tens? Pues tengo unos edredones. Estos edredons, estos coixins. Cojines. Qué bonitos, ¿eh? Que también tiene edredones, pero no nos caben. Claro. Hemos Y traído... los colchones. ¿Y los colchones también? Este colchón también lo compramos en Benidorm. Lo único que lo he visto todo un poquito... Infladito de precio. Exactamente. ¿Este jarrón también es de una excursión? Sí. A ver. Del mismo sitio de Benidorm. ¿Aquel jarrón de allí? También. ¿Qué precio? 5.000 pesetas de las antiguas pesetas. Esto lo compramos, ahí lo pone. Picos de Europa. Picos de Europa. ¿Rascarse la esquena? Sí. O para darle al marido. El reloj también de Benidorm. ¿Tot això? Sí, Benidorm, de Santander. Todo ha sido de las excursiones que hemos hecho con los jubilados. Y ahí tengo también 2 estufas. Las ponemos poquito, pero hace más de adorno que lo que calientan, ¿no? Home, la De veritat luz. es que si le fiques la mano de cremes, ¿eh? Esta butaca, no me digas que también es de viaje. La compró mi marido, que yo no iba. Y es muy incómodo. Ni los hemos estrenado. Esto sí que ha sido un dinero mal gastado. Esto Le de aquí. dolerá toda mi vida. Y nos costó 110.000 pesetas o por ahí. Esto es para poner los pies. A ver, a ver, a ver, a ver. Así. Cuando trajo los sillones, no me separé, ya no me separó en la vida. Porque le dijo ahí todo lo que tenía que decirle, Todo lo ¿no? que me vino a la boca. Él se cayó. Pero eso te ponéis, estás ahí en verano tomando el fresco más bien que el mundo. 110.000 pesetas de la época, ¿eh? Sí. Que le tenía que haber dado 100 garrotazos a él. ¿La polaca está cómoda o La no? polaca. ¿Esto qué es? Como un vibrador para los pies y empieza... Tin, 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 tin. A ver, ¡Ay! Descálzate, eso hay que descansarse. ¡Quítamela! ¡Ay, qué susto me da! ¿qué tal? Bien, sí. ¿Le ha sido útil o no? No. Esto costó poco, 3 o 4.000 pesetas. 3 o 4.000 pesetas. Sí. Ay, Dios mío. Llevo prótesis. En las 2 rodillas. En las 2. Usted lo compró porque pensaba que eso le iba a ser Claro, beneficioso. Porque lo que te explican, todo lo que te explican es muy bonito y muy bueno. Y dices, ay, pues qué bien. Juegan mucho con la salud, ¿no? Al ser pues gente mayor, pues que si tienes un dolor aquí, otro aquí, todo fuera, ¿no? Que allí tienen mucha labia a la hora de vender. Vaya. Y a la hora de cobrar. Te meten allí, te cierran la puerta y no salgas ni a fumar ni a nada, ¿eh? Porque es que no te dejan. sí, es verdad. Te hacen ver que es de un material que es superior, que esto no se fabrica en España, que esto... Y empiezan y dices, oye, cuando pues yo puedo el mes, tener cuando esta empieza- joya en mi casa. Piensan que han pagado más de lo que valía. Sí, el doble. Claro que sí. El doble. Ustedes también tendrán cosas de estas en sus Yo sí casas. que tengo, sí. Tengo una estufa cuadrada que es así como esa. Esa, igual que esa. Y tengo esto también. Un somier y una máquina vibradora, pero de pie. Van a casa y nos traen alguna cosita. Vamos a ver esto hasta dónde crece. Un horno. Un horno. Adelante. Una asadora. Esto parece barrachina. Todo repe, ¿eh? Aquí todos la asadora la tiene medio pueblo, por lo que veo. Milagros. Oye, ven y te traes la bola del mundo. Y la Milagros. Hola. Hola. ¿Qué es eso? Esto es la bola del mundo. Vamos a entrarla, que tenemos dentro ya una paraeta. El mundo da vueltas, ¿no? Cuando lo enchufas. Y después Alumbra. alumbra. ¿Esto por qué lo compró? Pues porque lo daban de regalo con la máquina de privación. ¿La tienes en casa? Sí, la tengo en casa. Vamos a traerla. Te ayudamos nosotros. Sí, sí, porque yo sola no puedo. Javi, me tienes que ayudar. Y este más así. Haznos la demostración. ¿Cómo te convencieron? Porque estoy operada del corazón y claro, me dijeron que era bueno y yo lo que quería era mi salud.
Toda esta paraeta que hemos montado entre 4 mujeres, si juntamos a todas las de Jalance, No, aquí se ha comprado mucho, ¿eh? Bueno, no cabe en tu casa, polaca. no. Acabas comprando sin querer comprar. Es que te pones la cabeza. son muy... Es que te convencen, son como los curas. ¿Creen que se aprovechan de los Sí, jubilados? Sí, y bastante. Vamos que comemos a la 1 y ahora se nos ha hecho las 2. Vamos con nuestro aparato para casa. Vale, pues. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Hortensia. Adiós.